Muy buenos días, Sharolyn y Alejandra. Gracias por estar acá. Sharolyn, ¿me puede decir de qué colegio o instituto es y si es usuaria de tejido social, por favor? Buenos días, mucho gusto, Hola. licenciado. Fíjese que yo trabajo en una escuelita. Ah, perfecto. Sí, soy maestra de párvulos Ah, de San bueno. Marcos, departamento de Guatemala. Gracias, Sharolyn. Bienvenida. Vamos a hablar de una serie que es de secundaria, pero estoy seguro que usted puede adaptar ahí algo, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y Alejandra, ¿me puede decir de qué colegio y si es usuaria? Hola, buenos días a todos. Sí, Hola. tengo el libro de tejido y soy del suizo americano. Ah, bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Sharolyn y Alejandra, por estar con nosotros, con dos miradas diferentes, pero esperamos que les sea útil. En el caso de Alejandra, por favor, como usted ya es usuaria, cualquier pregunta o cualquier aporte, bienvenido. Usted ahí tenga la libertad de levantar la manita y van a estar pendientes los colegas de Piedra Santa para que usted pueda participar. O yo sé que ojalá que podamos hacer un pequeño intercambio. Vamos a iniciar por asunto de tiempo. Solo tenemos una hora y eso pues me hace, pues en respeto a ustedes, comenzar ya. Repito a Alejandra, por favor, su paciencia porque usted conoce este material, pero esperamos aportar algo más a usted. Bueno, primero contarles que el título de tejido social se decidió porque pensamos que el estudiar esta materia es para hacer tejido, que yo pueda entender que mi participación ciudadana tiene que ver con mi vecino o mi amigo, que eso tiene que ver con mi colegio y que del colegio con el vecindario y del vecindario con la colonia y de la colonia con el municipio. O sea, somos un tejido y tejido social, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de haber seleccionado ese tema. Eh, luego, pues, lo sabe Alejandra, pero para Sharolyn, tenemos un libro de texto y guía docente para dar algunas orientaciones de uso, ¿sí? ¿Qué tomar en cuenta como elementos claves de esta serie? Y ahí, de nuevo, yo pido a Alejandra, si usted nos da ejemplos de cómo lo ha utilizado, perfecto. Eh, Tomar en cuenta que cuando se creó la serie, se pensó que todas las actividades que están antes y después siempre trabajaran el pensamiento crítico, entendido como que los estudiantes de bachillerato se den cuenta que su opinión, sus argumentos ante lo que está pasando en la actualidad deben estar fundamentados y en tomar ya esa conciencia de que ellos son posibles líderes que cambien la realidad del país. Nuestros documentos van en esa línea. Eh, de nada sirve que alguien me diga, mire, ya terminé el módulo uno, 2, 3 y que sea el mismo ciudadano, el mismo jovencito que agrede, si ya tienen carro, que muchos de secundaria ya tienen un vehículo, pues esté maltratando a todo el mundo en la calle, que sean indiferentes ante los cambios políticos que hay. O sea, si estos jovencitos no tienen esa postura o tienen ese cambio, de vale trabajar en estudios sociales. Entonces,
pensamos que esta primera parte debe trabajarse y nuestros textos lo proponen. El segundo punto, creemos que deben desarrollar habilidades para hacer investigación. Algo que pasa a nivel universitario, dice, es que muchos jóvenes llegan sin saber qué es una investigación, mucho menos aplicar. Guatemala padece mucho de gente que sea investigadora. Hay muchos guatemaltecos que hablamos esto y esto, pero no porque hemos investigado. Entonces dice, somos un país con un gran potencial, pero no tenemos esa competencia. Entonces nosotros le damos mucha fuerza a la investigación. El tercer punto, tratamos que en los textos se toquen temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo actualmente y que me formen como buen ciudadano. Eh, Podemos hablar de la cultura de paz y preguntarnos qué tiene que ver con la elección de don Bernardo Arévalo, qué tiene que ver con la postura de doña Consuelo Porras, cómo explica las elecciones en el Congreso. Todo eso lo debo relacionar porque son temas vigentes. Solo aclaro, el libro, los de tejido social, tocan hasta 2 años atrás. Ya los vamos a ir actualizando, pero no están tan lejos o sea, no son libros que lo que quedó se quedó tirado hace 10 años. Son vigentes, pero tampoco lo de este año, ¿verdad? Pero ahora, lo que quiero decir es que con la manera como se abordan nuestros temas, se esperaría que ustedes los llevaran a analizar lo que está ocurriendo actualmente. El cuarto punto, que tiene que ver con lo que estaba diciendo. Todos los temas de historia siempre van a llevar a preguntar ese pasado, cómo explica el presente. Cómo, por ejemplo, las masacres que se dieron en el pasado explica lo que está ocurriendo con los movimientos indígenas. ¿Sí? Pues tiene una enorme relación. Cómo la manera como Estados Unidos se ha comportado desde que los presidentes han, digamos, lo que llaman era democrática, cómo ahora se refleja en ofrecer o no una ayuda, en quitarles visa o no a ciertas personas. ¿Qué tiene que ver esa historia con el presente? Bueno, eso es parte del enfoque nuestro. Este punto, que es el estudio de la geografía, cuando dice significativo, es porque estamos diciendo que tratamos que cuando hablen de el suelo, subsuelo, de las montañas, de los volcanes, expliquen qué tiene que ver eso con la cultura de la gente. ¿Qué tiene que ver eso con los desastres que hay? ¿Qué tiene que ver con la participación política que tiene? No es posible que sigamos viendo geografía como un elemento de datos, de nomenclaturas que hay que dar, sino explicativa de lo que el ser humano es y cómo eso influye en sus tradiciones, en sus manifestaciones como personas, en su vestimenta e incluso en el color de la piel. No, no sé si ustedes, o lo voy a plantear para dar participación. ¿Por qué los europeos tienen más blancura en su piel versus los que estamos en el Ecuador, que somos más de piel morena?
A ver, un poco para ver geografía. Participemos. ¿Quién de los que están presentes me puede decir, responder a eso? Tal vez la profesora Alejandra Samayoa nos ayuda. Alejandra Elías Samayoa. Dígame. Tal vez usted nos ayude respondiendo esta pregunta que Daniel hizo. Daniel, ¿podría repetirla? A ver, Alejandra, pero sin pena, Alejandra. La pregunta que estoy, es que estamos hablando de la geografía como algo significativo. Entonces, digamos que yo estoy en una clase y le pregunto, ¿por qué los europeos tienden a que su piel sea más blanca versus los que estamos en el Ecuador, que tenemos una piel más morena? Bueno, tal vez una respuesta popular sería por el Caribe, por la cercanía al mar, podría ser una de las respuestas. Mm, También por el gracias, origen Alejandra. étnico, también por el origen étnico. Gracias, Alejandra. A Está bien, gusto. pero si lo vemos desde la geografía, Daniel, perdone, la profesora Marisol López dice, de ah, acuerdo a la etnia Marisol. y genética de la misma. Gracias, Marisol. Bueno, miren, pues, estoy escuchando explicaciones que se pueden discutir, pero yo lo que quería era vincularlo con la geografía, en el entendido de que los rayos de sol pegan casi perpendicularmente en el ecuador, ¿sí? Versus en las partes, digamos, más hacia el polo, que pegan los rayos inclinados. Entonces ahí la geografía cambia, o sea, mientras que aquí en el Ecuador pega directo y por lo tanto necesitamos una piel que, por decirlo de una manera, se defienda más ante la luz del sol, que tenga más melanina, lo cual nos hace más morenos, y a los de piel negra, pues más de ese color. Allá arriba, cuando iba allá arriba en los polos, y la luz está pegando muy inclinada, por lo tanto no necesitan tanta melanina, tanto color así. Entonces, la geografía, o sea, el que sea frío, el que sea caliente, determina mucho el color de piel y por supuesto el color de ojos, y ahí podemos hablar de costumbres, bailes y todo eso. Bueno, y pedí conversación de ustedes porque quería ejemplificar que hay que darle significatividad a la geografía. Y nuestros libros lo tratan de hacer. ¿Sí? Y agregamos un elemento importante aquí. En tejido social estamos dando ya algunas ideas de cómo trabajar el estudio de casos. Esta es una herramienta genial que ya si Sharon, si Alejandro la ha usado, pues le voy a agradecer que nos comente, pero el estudio de casos, saben ustedes que es traer al aula ejemplos de situaciones que sí han ocurrido, pero que se prestan para hacer un análisis profundo de una problemática, ¿sí? Si yo traigo acá a una clase el caso de la muerte de Monseñor Gerardi, y lo analizo, eso se presta a un análisis enorme que me va a permitir entender qué hay detrás de decisiones como haber sacado a luz la memoria histórica. Entonces, el estudio de casos lo trabajamos bastante. No sé, Alejandra, ¿usted ha trabajado esto en sus libros? ¿Nos puede comentar algo? Pues con los chicos tal vez no, en el caso de Gerardi no, pero sí hacer estudios comparativos con toda la historia política que ha habido desde el año pasado con las elecciones, sí se ha prestado para puntos de comparación con algunos temas que tiene el libro. Muchas gracias, Alejandra. Ese es un acercamiento, ¿verdad? Sí, el estudio de casos entonces es traer la realidad a nuestros contenidos. Bien, estos son elementos que consideramos muy representativos en nuestros textos y que hay que tomarlo en cuenta cuando ustedes los estén utilizando. En otras palabras, cada vez que aborden un tema,
ver las actividades que hay y aprovechar y discutir bastante cuando estén las actividades llevan a pensamiento crítico, cuando estén vinculando a la realidad, cuando estén trabajando un estudio de casos y siempre preguntar cómo se relaciona con nuestra vida actual. O sea, eso es lo que se esperaría que el usuario del texto estuviera haciendo constantemente. Otros aspectos que consideramos claves que tomen en cuenta. Primero, trabajar el vocabulario, ¿verdad? En nuestros textos aparece una sección donde hay palabras que consideramos que hay que darle su definición. Esa es para que ustedes las trabajen, las lean con los estudiantes, les inviten a escribir oraciones, a hacer ilustraciones, dar sinónimos de las palabras, o sea, pero sí denle tiempo al vocabulario. Luego le damos mucha atención al lenguaje mediado. Con esto queremos decir que sirva el puente para provocar un interés, que el contenido lleve a que los estudiantes, a través de una orientación del docente, saquen sus propias conclusiones. No darles, como dicen coloquialmente, la papelada, sino que ellos, al ir hablando, al ir leyendo, al ir escuchando a ustedes, al saber preguntas, perdón, al enfrentarse a preguntas que ustedes les den, dicen, ya sé a dónde me quiere llevar, esto y esto y esto. ¿Sí? Mediar es solo construir un enlace entre lo que el estudiante sabe para llevarlo a un nuevo conocimiento. No es darles la explicación nosotros. Vale, por ahí van nuestros textos. Y le prestamos mucha atención al desarrollo de destrezas relacionadas con ciencias sociales. Perdón. Con esto queremos decir que se les va a sugerir, por ejemplo, que trabajen la secuencia de eventos. ¿Por qué? Porque es de sociales. Hay muchas cuestiones que hay que ordenarlas por años, ordenarlas cronológicamente. Entonces, ahí aplicamos la secuencia. Pero también hay que saber sacar conclusiones. Eso ahí aplicamos la inferencia. Y así tenemos varias destrezas que se van desarrollando. Entonces, ese es otro aspecto que consideramos clave. Por favor, si alguien quiere participar, siéntase en libertad de hacerlo, ¿sí? Eh, todos los temas que nosotros planteamos, pensamos que deberían de pasar por 3 fases, que son las que ustedes están viendo ahí. En el antes, dedicar un tiempo adecuado, pertinente a la exploración del tema. ¿Qué saben los estudiantes de lo que se va a leer? Los de bachillerato especialmente deben haber escuchado, leído acerca de el tema de, vamos a ver, los gobiernos conservadores y liberales. ¿O qué es un conservador? ¿Qué es un liberal? ¿A qué se llama, por ejemplo, es que usted es un libertino? ¿Por qué dicen eso? O sea, siempre explorar. Luego, en el antes, problematizar. ¿A qué nos referimos? Que el texto siempre les va a poner frente a una situación donde ellos deben proponer soluciones. Nuestros textos no son solo definiciones. Ya van a ver en un ejemplo que voy a dar que empiezan, como dicen, a picar el hormiguero para que ellos resuelvan una situación. También creemos que se debe sensibilizar. Esto quiere decir tocar la emoción del estudiante. Si vamos a hablar de comportamiento ciudadano, preguntarles si se enteraron de la noticia de una persona que alega con otro porque no lo deja pasar,
se baja del carro a alegar y el otro solo agarra el arma y lo mata. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Ahí toqué una emoción, ¿sí? Si voy a hablar de derechos o de equidad de género, preguntarle si se enteraron de la noticia de una persona que le está pegando a parece que a su esposa, a su pareja, yo qué sé, y su hija, muy violentamente. Un señor se mete a defenderlos y resulta que saca un arma y lo mata. Y después este señor huye a Estados Unidos y las personas mismas a las que él estaba pegando lo defienden. Ve, el que fue a defender terminó muerto y los otros tranquilos. Ahí, a través de eso estoy sensibilizando probablemente del tema de equidad de género, ¿verdad? O la violencia o lo que sea. Entonces, siempre sensibilizar y predecir. Cuando hago lo de predecir, pedirles que lean el tema y los subtemas. Nuestros libros tienen una buena carga de teoría, entonces que lo lean y digan, a ver, ¿qué creen que se va a abordar y cómo y qué se va a decir? Eso le llamamos nosotros el antes, ¿sí? Nuestras guías les dan algunas ideas de cómo hacer. En el durante hablamos de mediación de la comprensión lectora. A esto nos referimos que ustedes orienten la lectura con los estudiantes utilizando alguna estrategia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes deben plantear la estrategia antes, explicarla, ejemplificarla y cuando vayan leyendo, ir haciendo preguntas para aplicar la estrategia. Puede ser una o dos. Como insisto, colegas, en nuestras guías se sugieren estrategias, pero puede ser ustedes las que lo trabajen. Un ejemplo, se dice, hoy vamos a trabajar secuencia de eventos. Entonces les explican que es una secuencia. Dice, a ver, dime los eventos o las actividades que hiciste desde que te levantaste hasta que llegaste al colegio. Y que la narre. A ver, primero hice esto, pues sonó mi alarma, me levanté, me lavé los dientes, entré a la ducha, desayuné. Bueno, entonces eso es una secuencia de eventos. ¿Y a qué hora lo hiciste? A tal hora, tal. Bueno, pues en la historia eso ha pasado. Ya que han ejemplificado, agarran la lectura y hay una secuencia. ¿Qué está pasando primero? ¿Qué sucedió en el año tal? Y van armando una línea de tiempo. Bueno, eso se le está pidiendo a ustedes que lo hagan. No dejen a los estudiantes leer solos porque se pierden. Hagan mediación. Por supuesto, colegas, después de hacerlo, qué sé yo, unas 10 veces, decir, ahora ustedes les voy a explicar la estrategia y ustedes lean, ¿verdad? Y aplíquenla por su cuenta. Al cabo de otro tiempo, retomar y así ir, porque tampoco vamos a estar leyendo con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Cuando hayan terminado el tema, en el después se les sugiere trabajar uno de estos aspectos, o todos, o varios, como sea. Una actividad que lleve a aplicar lo que aprendieron. Es decir, ¿en qué utilizo esta información? ¿Para hacer un debate o para hacer una mesa redonda? ¿O en qué la voy a aplicar? ¿O para explicar un fenómeno social? Bueno, aplicar. Por supuesto, ejercitar. Después de eso, aquí en el caso de ejercitar nos referimos a responder preguntas que revelen la comprensión de lo que leyeron. Resumir, que aprendan a dar la idea global del tema. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi experiencia como docente, yo le pido a los jóvenes que resuman y me terminan haciendo más páginas de lo que tenía el autor. Le digo, mire qué genial ustedes. Lo malo es que son corta y pega, ¿verdad? Pero eso no es un resumen. ¿Cómo logro, perdón, en un mapa conceptual, resumirle? Yo
la idea global de la temática. ¿Cómo lo logro en un esquema de causa y efecto? Bueno, eso es resumir. El otro aspecto es vincular con la realidad. Preguntarles lo que he venido diciendo, cuán vigente es lo que leímos hoy en lo actual. Y de repente ustedes están pensando en temas que dicen, pero ¿qué tiene que ver la guerra de los troyanos? ¿Qué tiene que ver con la vida de hoy? Mucho, jóvenes, mucho, mucho. Casi las mismas razones por las que se armaron guerras en la antigüedad son las que se mantienen en conflictos personales muchas veces entre países. O sea, hay una vinculación. Y todo esto amarrado con el último inciso, que es desarrollar el pensamiento crítico. En el entendido de que después de desarrollar todo el tema, después de leerlo y de realizar actividades, ustedes les pregunten, ¿qué van a hacer para transformar su realidad personal y colectiva? O sea, algo tiene que pasar. eh, Algo tiene que moverme de que yo diga, maestra, ahora entiendo mis derechos y mis obligaciones. Y ahora entiendo qué debo hacer cuando toque mis derechos, pero también cuáles son las manifestaciones, las conductas que yo voy a tener para cumplir con mis obligaciones. Puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto sugerimos que lo trabajen en todos los temas, ¿de acuerdo? Pero insisto, hay una guía que nosotros les proponemos al respecto. A ver, ¿alguna pregunta o comentario hasta el momento? ¿Qué Profesor, qué piensa Marta de esto que yo acabo de exponer? Muy buenos días, mi nombre es Marta Lemos y pues muy interesante el proceso, cómo lleva la guía didáctica, ¿verdad? Estaba observando mientras usted estaba exponiendo cómo va la ruta, es la primera vez que trabajo con esta editorial, ¿verdad? En el colegio ya tienen años, pero por primera vez pues me corresponde a mí este curso y pues me parece muy interesante cómo ir contextualizando al alumno, ¿verdad? Y cómo llevar esta ruta. A veces tal vez el límite que tenemos es el tiempo de Sí. los cursos, ¿verdad? El tiempo que nos delimitan en el periodo, pero sí creo fantástico el poder ir aplicando alguna de las herramientas que usted nos está indicando para aprovechar el recurso del libro, que está muy bonito, para poder sacarle el provecho debido, ¿verdad? Marta, muy atinado lo que comentó. Solo dígame de qué colegio es, Marta, perdón. Colegio Santa Mónica. Gracias, Marta. Bueno, eh, tocó dos puntos que para mí son importantísimas. Uno es el tiempo. Colegas, ustedes tienen que seleccionar de lo que está en el libro y de las guías lo que consideren que les da tiempo. Solo una de las preguntas podría llevarnos 10 minutos y los periodos son disque de 40, pero nosotros que hemos sido docentes sabemos que en lo que entramos, en lo que saludan, ya se van los 10 minutos. Comenzando estamos cuando suena el timbre para el cambio de periodo y dice, pero si no he hecho nada. Entonces, yo sé que no es real los 40 minutos. Entonces, aprovechando la intervención de Marta, hay que seleccionar, jóvenes, porque el texto tiene abundancia de actividades y no las anotamos para que las hagan todas, ¿verdad? Este es como un menú y decir, esta me interesa porque va en pensamiento crítico, esta porque toca es la esencia del contenido. Hay que hacerlo, ¿verdad? Por favor, no se vayan a enredar haciendo todo. Y el otro punto que dijo Marta, que le agradezco que lo haya mencionado, es aprovechar, colegas, a desarrollar este tipo de pensamientos que estamos diciendo. De verdad, no olviden que ante todo
lo que se quiere es que estos jovencitos tomen conciencia de lo que está ocurriendo. O sea, a mí me entusiasma pensar que estos cambios políticos que hay actualmente, muchos, la fuerza de la juventud, la que está apareciendo. Me entusiasma. No había visto desde años atrás cómo estos jóvenes empiezan a moverse. Y casi seguro que son muchos estudiantes suyos, ¿verdad? Muchos del colegio que están empezando a mover. Y no se extrañen que sea por algo que ustedes hayan discutido ahí. Eso es importante, ¿verdad? Muy bien. Voy ahora a pasar a presentar una parte, colegas, de lo que es nuestras series. Solo permítame. Ah, Judith, ¿se ve algo que dice módulo 1? Sí. Gracias. Bueno, a ver, colegas. El módulo 1 de los dos tejidos social 4 y 5 empieza con investigación. Yo quise presentarlo porque a veces desconcierta un poco qué es lo que están pidiendo en el libro. De entrada les digo, acá se les presenta ejemplos de una investigación, pero no para que ustedes la hagan tal cual, sino para que motiven a los estudiantes con otro tema que les llame su atención. Voy a tomarlo un poquito más claro. Bueno, este es el esquema de la unidad, hay que analizarlo con ellos. Por cierto, conozcan su libro, hay una estructura que se presenta al inicio y dice los elementos que tiene. Yo voy a mencionar y a mostrar algunos. Bueno, miren pues, colegas, el tema. El tema 1, investiguemos en el mundo real. Primero, discutirlo con ellos. ¿Por qué dice en el mundo real? O sea, hay mundo irreal. Habría que analizarlo, ¿verdad? Luego, dar tiempo para analizar los pensamientos. ¿Sí? Vean dice, el estudio y el conocimiento de realidad son un derecho y un deber de los que la viven y quieren transformarla. Fíjense que está hablando de derechos, o sea, tenemos, valga la repetición, ese derecho a conocer nuestra realidad. Luego están los indicadores de logro, analizarlos con ellos. En este tema, ¿qué vamos a lograr? Y darle un tiempo a que ellos lo lean y luego digan, ¿entendemos o no? Porque este va a ser nuestro faro. ¿A dónde queremos llegar? En este caso dice, explico las partes de un proyecto de investigación, estableciendo aquello que lo ha generado y la relación que se da en los diferentes procesos. Entonces, digo, jovencitos, en esta unidad, cuando terminemos, ustedes van a estar van a tener la facilidad de explicarme las partes de un proyecto de investigación. No vayan a olvidar eso. Conforme avancemos, vayan viendo cuáles son y vayan armando la estructura de ese proyecto. Luego, trabajar un rato, el exploremos lo que sabemos. Y aquí viene este punto de el tiempo que esto lleva, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, dice, hacemos investigación, repito, este es exploremos lo que sabemos. Esta parte es solo para empezar a motivar y a meterlos en el tema. Dice, hacemos investigación siempre que reunimos información para resolver un problema. Por ejemplo, ¿quién compuso la canción Crece el río? Pregúntalo en internet. ¿Cómo puedo arreglar la bocina del carro? En la guantera está el manual de vehículo. Y si no estuviera ahí, pregunta a tu mecánico. Investiga, pues. Comente sobre investigaciones como estas que ustedes hayan hecho. ¿Cuál era el problema que tenían? ¿Dónde encontrar la información que necesitaban?
resolvieron el problema. Esta sección es para que se hagan grupos y discutan alrededor de esto. Pero que después de decir eso, nos presenten algunos problemas reales que a ellos les gustaría investigar. O sea, desde aquí yo empiezo a descubrir cuáles son sus temas de interés. Esto puede llevar un periodo, jóvenes. Fíjense, es un poco lo que hablábamos del tiempo que les va a requerir. O sea, una vez hayan hecho eso, empezar a leer el contenido. Y entonces me aparece aquí una fotografía. ¿Quién es ella? Aquí dice Irma Alicia Velázquez Nimatú. Es doctora en antropología y en la actualidad da clases en universidades de Estados Unidos. Otra vez, detenernos con la imagen. Y es una persona maya. ¿Y por qué esa indumentaria? Ah, entonces entre las personas mayas hay licenciados, hay doctoras. Y esto empieza a cambiar ciertos paradigmas, ciertos estereotipos que tienen los estudiantes. A propósito, buscamos este ejemplo. ¿Sí? Doña Irene Piedrasanta, que es la autora de estos libros con otras personas, pero más ella, es muy cuidadosa con eso. Bueno, y aquí empieza la parte de investigación. Pero recuerden, esto es solo ejemplos, pero que ellos van a poder analizar. Lo que yo quiero que vean es cómo, siendo el tema de investigación, empieza a tocar el pensamiento crítico, empieza a tocar la vigencia de la historia. Si me hiciera el favor a alguien, Judith, de los maestros, que leyera este párrafo para que me dé a entender mejor. Tal vez la profesora Carmen Alicia nos ayuda a leer. ¿Estará por ahí? O Patricia Alvarado. Ahí está. Ah, no, es la profesora Marta. ¿O usted, profesora Marta, nos puede ayudar? Con mucho gusto, licenciada. Les Gracias. presentamos a Irma Alicia Velázquez Nimatú. Ella es una mujer quiché, quien con otros compañeros de trabajo el 5 de junio del 2002 se dirigieron a un restaurante al terminar el día laboral. El agente de seguridad permitió entrar a todos, pero no a Irma Alicia. ¿A quién le dijo? Por órdenes superiores, a este lugar no entran mujeres con traje típico, así que usted no puede entrar. Irma Alicia cuenta cómo sus ojos se llenaron de lágrimas y la llenó de sentimientos de indignación, dolor, rabia y coraje. El caso de discriminación racial que viví es uno dentro de un mar de violaciones cotidianas que enfrentan las mujeres mayas, sin importar su condición social. El racismo ha vivido todos los espacios de nuestra vida. Lo vivimos, lo sentimos en los buses urbanos y extraurbanos, las oficinas públicas, calles, restaurantes, universidades, en las instituciones educativas, en los espacios de distracción, aún en los espacios religiosos. Muchas gracias, Marta. Muy fluido, muy claro. A ver, acá es el ejemplo. Cuando yo hablo de mediación, entonces yo les puedo decir, a ver, jóvenes, vamos a tratar de aplicar la estrategia de problema y solución. Entonces, les digo, ¿cuál es el problema que se está planteando aquí? ¿Sí? Y ellos participan, pero entonces lo que quiero ver es si comprendieron el problema. ¿Sí? ¿Alguien de los colegas me puede decir cuál es la respuesta? ¿Cuál es el problema que se está planteando acá? Colegas, La ¿no hay discriminación. quién? Ah, gracias, Marta. Muchas gracias. Eso es, ¿verdad? La discriminación aplicada a mujeres indígenas. Entonces, si yo, los patojos, me detectan el problema, dicen muy bien. ¿Y qué se está diciendo del problema? Entonces ya viene la idea principal. A eso me refiero con mediar. No dejarlos avanzar sin hacer este tipo de actividades. Bueno, se continúa con esto, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero es un tema
interesantísimo. Aquí hablan de Rigoberta Menchú cuando estaba en el tribunal por hacer un juicio, cuando le dicen regresar a vender tomates a la terminal, vende patrias y traidora, etcétera. Y ahora ya viene el tema, a investigar se aprende investigando. Y aquí les van a empezar a decir qué pasos dar para realizar la investigación. Obviamente, tocando el tema de la discriminación, pero como les digo, ellos pueden decidir cuál es el problema que quieren investigar, solo siguiendo los pasos que aquí se dan. ¿Sí? Ahora, parte de lo que yo les estoy queriendo decir es cómo tratamos que en vez de dejar solo frío el tema, ¿cuáles son los pasos? Los abordamos desde algo real, desde algo que es vigente. La discriminación está ahí. Entiendo, compañeros, que a veces los jovencitos no quieren hablar de esto o tienen actitudes ya como, indios al fin. Pues eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Y esa es la labor del docente, creo yo. Ahora bien, no descuidamos la parte, ya me voy a decir, científica. En el transcurrir del tema se les va hablando cómo plantear una investigación. Y aquí están los pasos, ¿sí? Paso 1, existencia de una situación conflictiva o problemática en la comunidad. Paso 2, surgen preguntas que dan origen a la investigación. Paso 3, valoración del problema. Vean que aquí está ya el proceso. Paso 4, selección del problema. Paso 5, delimitación y redacción. Este es el proceso de la investigación. No lo estamos descuidando, pero se va a ir mediando con ejemplos como el que estábamos viendo. Más adelante aparece ya otras situaciones, pero la idea es que al final sean ellos los que digan muy bien, yo ya sé cómo realizar una investigación y vamos a aplicar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Espero que con esto ustedes estén ya motivándose, por decirlo así, para abordar esta serie con más fuerza, si es que ya lo estaban utilizando, ¿sí? Bueno, ahora Daniel, solo una dígame. cosita. Marisol López comenta, con el tema fortalecimiento a la identidad nacional, al conocer este caso, sensibiliza al estudiante. Muy buen comentario, muchísimas gracias. Es un poco la idea, ¿verdad? Eh, pero me encanta el comentario por una razón. Noten que estamos trabajando eh, investigación, pero nosotros tratamos de que vayan integrando, o sea, que no porque esa investigación no tiene nada que ver esta temática, sino que de una vez ir hablando de eso, ir trabajando valores, ¿verdad? Bueno, quiero tomar unos minutos que me están quedando para mostrarles otro tema que esto ya tiene que ver con formación ciudadana. Eh, ¿Me confirma, Judith, Sí se si ve, sí, sí se ve unidad su pantalla. 3? ¿Sí? Exacto, sí. Bueno, bueno, miren pues, jóvenes. El tema es de tejido social 5 y se llama factores de exclusión en la sociedad guatemalteca. Un tema que a mí me daría mucho que hablar. ¿Y qué es exclusión, maestra? ¿Y qué factores hacen la exclusión? Y cuando ya lo comienza a abordar, empieza con eso, exclusión económica y política. A ver, maestra, hay exclusión económica. Hay gente que queda fuera en el aspecto económico. Tomamos tiempo para leer a Platón, ¿verdad? Con los estudiantes. Dice, el legislador no debe proponer la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos. Sí, está relacionando la política con la felicidad. Y es como los patojos dicen, es que no me meto a política, pero es que tiene que ver con su felicidad, ¿no? No es cuestión de jugar. O sea,
está determinando mucho la seguridad suya para salir, el no estar expuesto a violencia, el que respeten sus derechos. Eso tiene que ver con felicidad, ¿sí? Bueno, pero vean otra vez las imágenes. Perdón que yo insista mucho en esto. Hagan lectura de las imágenes o provean lectura de las imágenes. ¿Qué tiene que ver este tema? ¿Qué tiene que ver las imágenes con exclusión económica y política? A ver, alguien de las maestras, ayúdeme. Esta imagen que está acá, ¿cómo la vinculan con el tema? ¿Quién nos podrá ayudar con lo que está preguntándonos Daniel? ¿Cómo se vincula la imagen con el tema que está hablando de exclusión política? A ver, ¿quién se anima? Si pedimos directamente a alguien, Persona Marisol López, que ha estado también pendiente de comentarnos. Si no, ya tenemos también en pantalla a la profesora Marta. Dice Patricia Alvarado, el joven se siente excluido en el mismo edificio, no tiene cómo moverse. mm, ese es un comentario muy pertinente. Pues pensativo o de repente frustración. ¿Cuántas personas que están en silla de ruedas están excluidos porque muchos no toman en cuenta que las gradas son solo para peatones que pueden moverse tranquilamente con sus pies, pero no para ellos? Bueno, También nos agregó, no digamos ya estando compartiendo con las demás personas, cómo será eh, tratado. Es que hay, exactamente. Marisol López dice, es que hay entornos discapacitantes realmente. Buenísimo, pero buenísimo como comentario, pero duro como una realidad. Y los jóvenes a veces no se ponen a pensar que eso es forma de excluir económica. Y dice, pero ¿por qué económica, maestra? Bueno, muchos de ellos necesitan trabajar y son inteligentes, ¿verdad? Pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser administradores, pueden ser maestros, pero no pueden porque no tienen acceso a esto. Entonces, de ahí podemos sacar tanto, colega. Miren el caso de esta persona que está vendiendo. ¿Qué tiene que ver? Y entonces ya se aborda la teoría, ¿sí? Otra vez aparece el exploremos, ¿sí? Dice, analicen estas estadísticas. Para el periodo 2020-2024, de las 160 curules que tiene el Congreso de la República, solo 30, el 19%, fueron ocupadas por mujeres. Un detalle, noten que es una información muy reciente. O sea, estamos bastante cercanos al año en que estamos. Dice, solo el 8% de los diputados electos para el periodo 2020-2024 son indígenas. Entonces, ¿quiénes son los que sufren exclusión política en nuestro país? ¿Qué significa la palabra exclusión? ¿Por qué se dice que nuestra sociedad guatemalteca ha sido y sigue siendo excluyente? Las mujeres, los indígenas, garífunas o chincas son capaces de ejecutar cargos políticos con eficiencia. Cada pregunta da para una discusión interesante. Pero esto hay que cuidar con el tiempo, ¿verdad? Para mí, ese exploremos es fundamental. Me dice cuál es la postura de los patojos frente a eso. No dirán, ¿qué importa, maestro, que sean pocas mujeres? ¿Qué importa que sean indígenas? Y entonces al leer, pues de repente tomamos conciencia y retomamos, ¿y ahora qué dicen, verdad? Al respecto. Es polémico, pero precisamente eso se trata sociales, de crear esos debates, esas discusiones, ¿verdad? Esto, colegas, es el estilo de nuestro libro, siempre tocando realidades. Y por supuesto, al final tienen actividades que van a provocar más análisis.
Pero acá yo los invito a ver despacio eso, pero, por ejemplo, el vocabulario que les decía, esto hay que trabajarlo también, previo a comenzar el tema, ¿verdad? Estas secciones de conexión es para discutirlas al terminar uno de los subtemas. Las zonas de ejercicio para hacerlas a continuación del tema. Pero fíjese que al final tiene actividad, al final del tema. Ya es para aplicar el conocimiento. Y me voy a permitir leer este y con esto termino. Dice, el país en el que ser racista es normal y no un delito. Y entonces les plantea este caso, el racismo de todos los días. Esta escena ocurrió en el centro histórico de la ciudad de Guatemala en un comedor de la zona 1. Un grupo de mujeres conversa, una de ellas cuenta una anécdota. Van a ver, comienza. El indio chaparro de lentes del segundo nivel me invitó a salir. ¿Qué se cree el igualado? Sus compañeros, sus acompañantes se carcajean. Ninguna parece entender que detrás de esas palabras hay racismo. La palabra indio ha servido para referirse a las personas indígenas y a la vez es sinónimo de una persona tonta, necia, inferior. Las palabras fomentan la discriminación. La diputada Sandra Morán intenta explicar el fenómeno. El racismo hay que identificar. No es un problema que la mayoría de la gente identifique como tal. Es un problema estructural que se da hasta en los medios educativos. Se ve en los dichos o los chistes. ¿Por qué una frase como la escuchada en el comedor de la zona 1 se dice en voz alta y sin cuestionarse? Para empezar, porque no es un delito. Una vez leído el caso, vienen las actividades. Responde, escribe refranes donde se evidencia la discriminación de los indígenas. Y lo que quería que vieran es que no son preguntas solo de a ver si se memorizaron los procesos de investigación, sino también de reflexionar y de investigar. Hay cantidad de refranes que van en esa discriminación. La dos, que nos dificulta identificar las actitudes de racismo en nuestro hablar cotidiano. Y la tres, ¿crees que el racismo debería ser penalizado de alguna manera? ¿De qué forma lo penalizarías? ¿Cuánto tiempo llevaría esto entre elaborar la respuesta, discutirla en grupo y analizarla con todos? Puede ser hasta 3 periodos. Y entonces hay que dosificarlo, porque no les va a dar tiempo si hacen todito, todito, ¿verdad? ¿Qué hacer en la clase? ¿Qué hacer en la casa? Eso es algo que ustedes tienen que ver. Pero creo que lo que no hay que cuidar, colegas, es ese sentir, ese propósito de las ciencias sociales que es lograr ciudadanos diferentes. Si no ocurre eso, colegas, no demos estudios sociales, no demos, de verdad para mí sería una vergüenza ahora dar estos temas solo para que me repitan dónde ocurrió algo, mm, cuáles son los derechos, a cambio que me digan, Daniel, ¿es usted una persona diferente? ¿Está dispuesto ahorita a ayudar a sus compañeros a no discriminarlos? ¿Qué ha hecho cuando una persona discapacitada está viendo un partido y usted sigue tan tranquilo ahí? Eh, ¿Por qué no lo ha involucrado? Y es decir, maestra, yo ahora voy a involucrar, voy a ver de qué manera juega, de qué manera bailamos, y se puede hacer tantas cosas. Si yo llego a ser un empresario, lo primero que voy a colocar son rampas para que suban las personas. Bueno, yo ahí ya tengo un cambio de realidad, ¿verdad? Esto es lo que yo les puedo contar respecto a los docentes. En bachillerato es donde creo que se puede lograr que esa puerta de salida sea mucho mejor y está en manos de ustedes, ¿verdad?
Así es que con esto los dejo. Judith, no sé si quiere cerrar. Usted, yo termino acá. Muy bien, muchas gracias. Les vamos a a compartir nuestros datos. Yo les voy a poner mi correo en el chat para que cualquier situación ustedes pues se puedan comunicar con nosotros. También pueden buscar el acompañamiento y la asesoría de la persona que está encargada de su institución, de su asesor comercial para cualquier situación. Muchas gracias por su asistencia a la mañana de hoy. Estamos muy agradecidos. Espero que les haya enriquecido y que a la profesora Marta le haya dado luces de cómo poder llevar su clase y ayudarse de este material tan valioso que Piedra Santa le está poniendo en sus manos. Así que les deseo un excelente ciclo 2024, que todo les salga muy bien y estamos a la orden, ¿verdad? Para lo que necesiten. No se sientan solos, tanto Daniel como yo, como el equipo de asesores, estamos para apoyarlos, para acompañarlos en este crecimiento mutuo. Que tengan muy buen día, profesores. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, muy interesante, dice la profesora Carmen Alicia Diego.